Lo que es ilegal en la vida real también debería serlo en el espacio digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video podcast del Instituto Hermes, hoy con Paloma Llaneza, CEO de Razona, en el que vamos a intentar explicar cómo nos va a afectar a todos nosotros en nuestra vida cotidiana ese nuevo reglamento de servicios digitales que se acaba de aprobar en Europa, que da un paso importante. Ahora lo veremos a la hora de protegernos en Internet y en el espacio digital. Paloma, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Lo primero que me gustaría preguntarte es por qué que se haya aprobado o no esta normativa, esta nueva norma, es tan positivo. Pues más que positivo, que lo es necesario. Ten en cuenta que toda la normativa sobre Internet que había aprobado la Unión Europea es de principios de los 2000. Estamos hablando de los ataques a las Torres Gemelas, estamos hablando del comercio electrónico, estamos hablando de incluso la protección de datos. Llegó muy tarde, teníamos una directiva anterior al año 2000 y la realidad es que desde el año 2000 han pasado muchas cosas. No existía Google, claro, no existía Google, el buscador era Yahoo, los correos electrónicos funcionaban en unos servidores pues, de Hotmail, en fin, estamos hablando prácticamente de la prehistoria de la Internet comercial que conocemos ahora. Y, por supuesto, estamos hablando de una Internet pre-teléfonos inteligentes, con todo lo que supone unos teléfonos que son capaces de recoger datos y de llevar aplicativos encima. Así que el cambio no es que sea bueno o malo, es que no quedaba más remedio. ¿Cómo podíamos estar todavía con ese andamiaje? Así que aquí está la Unión Europea legislando a todo legislar. Cambio súper necesario. Uno de los grandes objetivos que plantea este reglamento es evitar la desinformación y los contenidos ilícitos, ¿no?, dentro del espacio digital. Me gustaría preguntarte, Paloma, ¿cómo se va a hacer esto, ¿no? ¿Con qué herramientas van a intentar perseguir los bulos y la desinformación? Estamos en un entorno complicado. Es complicado porque venimos de una figura que estaba en una figura americana de los años 90, de la limitación de responsabilidad de los intermediarios de Internet. ¿Qué son los intermediarios de Internet? Entonces eran pues quien te daba acceso. Ahora son Facebook, Google, Meta... las grandes compañías. Vaya. Cualquier plataforma que se te ocurra, ¿no? Teóricamente estaba basado en la idea de... un bibliotecario no es responsable del contenido de cada uno de los libros de la biblioteca, porque no tiene capacidad de leérselos todos. Se leerá la cubierta, sabrá quién es el autor, pero en realidad no puede tener ese control sobre el contenido. Pero han cambiado mucho las cosas. Google, Meta, Microsoft tienen herramientas suficientes para ser capaces de, con inteligencia artificial, leerse todos los libros del planeta. De hecho, GPT-3 se los ha leído. La realidad es que estamos en un entorno muy distinto. Pero claro, que ahora hagamos responsables a esas plataformas de sus contenidos que suben sus usuarios, es romperles, es echarles del mercado. Así que tanto en Estados Unidos, que estamos pendientes de una sentencia que se llama que es González versus Google, el nombre es chulo, una sentencia del Tribunal Supremo Americano, como en la Unión Europea se enfrentan con la realidad de tenemos empresas que son más grandes que en muchos países, que tienen recursos superiores al presupuesto de la Unión Europea, a los que de pronto les tenemos que decir que el negocio se ha acabado. Y el reglamento de DSA, como se está haciendo en todos estos cambios normativos, intenta controlar, poner un peso sobre estas plataformas como editores sin hacerles responsables como editores. Y es un equilibrio complicado. Les obliga a auditar el algoritmo con el que deciden qué contenidos hay o no. Les obligan a las grandes plataformas a tener fact-checkers independientes que evalúen si los contenidos son contrarios a la ley o no lo son. Les obliga a, por ejemplo, publicar en tiempo real cuántas quejas han recibido sobre el contenido, cuáles han sido las resoluciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de obligaciones de transparencia, de auditoría y de seguimiento que además va a hacer la Comisión Europea a nivel europeo, para intentar poner freno a la situación. ¿Es suficiente? Pues ya veremos a ver. Pero ¿por qué todo esto que comentas, ¿no?, que parece tan positivo,
puede echarles del mercado o puede generarles problemas pues, a estas grandes compañías, ¿no? Pues porque en realidad su modelo de negocio está basado en la idea de yo te doy la tecnología, te doy una plataforma que funciona fantásticamente bien, el contenido lo generas tú, ¿vale? Y yo no me hago responsable de las burradas que dices en Twitter o de las infracciones de propiedad intelectual que cometes en YouTube, ¿vale? Aunque si es una infracción de propiedad intelectual, curiosamente YouTube tiene un sistema de detección muy rápido que quita el contenido. Es sorprendente. Pero claro, cuando estamos discutiendo si te insultan o no en Twitter, en realidad hay gente que dice que eso forma parte de la libertad de expresión. Concepto que en Estados Unidos es extraordinariamente fuerte, el de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que si yo te doy una plataforma, tú subes lo que te da la gana y yo no me entrometo, ahí no tenemos nada que decir. Ese era el modelo de negocio de los 2000 hasta el 2010. Pero el problema es que tú pones un algoritmo desde el 2008 en Google, en Facebook también, que genera un entorno en donde yo hago de curator de tu contenido y te muestro aquello que creo que te interesa. ¿Hasta qué punto esa curación me convierte en editor? ¿Hasta qué punto yo soy el culpable de que te hayas radicalizado porque solo te doy información que te gusta para generarte un engagement que te obliga a estar más tiempo aquí y gracias a todo el tiempo que estás aquí yo recabo tus datos y se los vendo a los publicistas? En realidad ese modelo de plataforma ya no existe. En mi opinión, hay una curación de contenidos. El problema es cómo lo hacemos. Son empresas que prestan servicios en 130 y tantas jurisdicciones, con derechos muy diferentes. No es sencillo retirar contenidos. Se podrían retirar contenidos de naturaleza territorial, etcétera, etcétera. El volumen de contenido que se sube es brutal. La cuestión es que si les obligan a decidir qué se puede subir o no, más allá de los recursos económicos que eso supone, generará una multiplicidad de pleitos que al final del día no les compensará. Por lo tanto, estamos en una cuestión nuclear sobre si los negocios van a continuar siendo como son. No sé si se podría llegar a dar el caso que una institución o un gobierno pues, vea una información, un bulo, un contenido que no consideran que debe estar pululando por Internet o que debe estar en una red social, lo consideren que es odio o que no está dentro del discurso cívico y escriban a una plataforma y digan, oye, este contenido es odio, yo creo que se tiene que retirar o borrar esa cuenta y tal. ¿Esto se podría llegar a dar con la normativa? Esto ya existe. Existe la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, lo que pasa es que el contenido tiene que ser ilegal. Ahora lo que establece la DSA es la posibilidad no solo de la retirada de un contenido ilícito, ojo, que tiene que ser lícito también, sino además la retirada, que haya un carácter preventivo. Es decir, tú tienes una obligación de evitar que si sabes que algo se ha publicado, y de hecho ya existe esa base de datos, si algo se ha publicado que es ofensivo en TikTok, no permita su reproducción en Twitter y luego su reproducción en Facebook. Bloquea ese contenido, ¿vale? Y de hecho ya se hace por motivos prácticos y porque en definitiva la DSA las entidades van a tener que empezar a cumplirlo. Ahora bien, que sean los estados los que se dirijan a las redes sociales o a las plataformas genera una preocupación sobre el Ministerio de la Verdad. Sí. Sobre hasta qué punto los gobiernos dictatoriales, que conocemos unos cuantos, o que no entienden la libertad de expresión de una manera amplia, se podrían aferrar a este tipo de normas para limitar contenidos que no les resulten adecuados o que no les gusten. Y aquí hay una tensión jurídica muy interesante entre lo que se considera contenido dañino, pero que no es ilegal. No es ilegal que alguien entre en una red social y hable de los 10 mejores trucos para no engordar. O esos foros sobre anorexia y bulimia en donde se dan consejos para quedarte en 30 kilos. ¿Es ilegal ese contenido? No. ¿Preferirías que no estuviera? Sí. Como esos hay una infinidad de contenidos más. ¿Qué entiende el reglamento por el contenido ilícito, entonces? Pues ¿cuáles serían? El contenido ilícito es el que establezca la legislación de cada Estado miembro, lo cual ya... Claro, no unifica. O sea. Claro, establece un problema evidente. En Gran Bretaña estaban intentando sacar una norma que se llamaba de contenido dañino, pero no ilegal. Claro, pero el problema es que no se ponen de acuerdo sobre definir qué es un contenido dañino.
Este es el problema. Entonces, ¿cómo lo soluciona el reglamento de la DSA? Pues lo que hace es, no vamos a entrar en esta discusión porque es que es una discusión muy complicada, que podría incluso tener un impacto en la libertad de expresión, evidente, pero lo que vamos a hacer es que las que son muy, muy grandes, según los define, lo que van a hacer es tener un mecanismo que van a intentar que este contenido no salga. Y van a dar explicaciones de qué medidas han tomado en el algoritmo para filtrar este tipo de contenidos que se consideran poco adecuados. Pero en definitiva, estamos en una línea muy complicada. Si algo no es ilegal, ¿por qué lo vas a retirar? Antes mencionabas tú que las grandes compañías, las grandes corporaciones van a tener que dar acceso a sus algoritmos, ¿no? ¿Esto cómo nos va a beneficiar a nosotros? ¿En qué nos puede beneficiar que nosotros sepamos cómo funciona el algoritmo de Meta, de Google, de Amazon, etc.? Bueno, no te van a dar acceso al algoritmo, ya quisiéramos poderlo auditar y tal, esencialmente porque hay una cuestión que siempre se plantea en este tipo de situaciones, con las inteligencias artificiales, con los algoritmos de búsqueda, que es el secreto empresarial. No te voy a dejar que entres hasta la cocina porque es de lo que vivo, ¿no? Pero sí que van a tener que estar auditados por un evaluador independiente y luego además la comisión tiene capacidad de supervisión, es decir, que les puede inspeccionar. De tal manera que aunque el público no va a tener acceso a ese algoritmo, sí que va a haber supervisores y sí que va a haber auditores que tengan acceso al funcionamiento del algoritmo. Y por lo parte tanto, de la Comisión Europea, ¿no? También. Claro, y por lo tanto decidan, me refiero a los grandes, pero incluso en empresas de publicidad, etcétera, etcétera, aún se está determinando quiénes van a ser los supervisores nacionales para determinadas entidades. Las más grandes van a estar supervisadas por la Comisión. La cuestión es que tenemos la esperanza de que alguien, con alguna metodología que todavía no sabemos cuál va a ser, que eso también, porque siempre el diablo está en los detalles, pues averigüe cómo están haciendo ese filtrado, si es un filtrado sesgado por ideología, por ejemplo. Este es el debate que tienen en Estados Unidos. Los republicanos creen que las grandes corporaciones tecnológicas les están censurando y por eso los quieren controlar ahora. Y mientras los demócratas creen que son un peligro para la democracia y por eso lo quieren controlar, ¿no? En definitiva, nadie está contento en cómo se está haciendo esa moderación de contenidos y es una batalla que va a definir, bueno, que está definiendo a la década. Y entiendo que esa supervisión europea podría conllevar sanciones, ¿no? O algún Por supuesto. Si se considera que hay un incumplimiento de la DSA, puede llevar sanciones y sanciones muy importantes. Por lo tanto, aunque es una norma muy técnica, muy poco sexy, que tiene más de 200 páginas y que no anima mucho a la lectura, puede tener un impacto muy importante desde el momento en que vamos a conseguir evitar las campañas de desinformación, el uso de bots, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, lo mejor hubiera sido hacerles responsables del contenido, que puede todavía suceder en Estados Unidos. Si el Tribunal Supremo, en el caso que he comentado antes de González versus Google, al final resulta que dice que son responsables, eso cambiaría completamente el paradigma. Pero mientras tanto, la Unión Europea ha llegado a este compromiso que, hombre, después de 20 años a lo mejor podría haber sido un poco más valiente, pero no nos vamos a quejar que peor era la situación anterior. Has comentado el tema de los sesgos, ¿no?, que pueden tener los algoritmos. ¿Qué otras cosas negativas o dañinas o que incumplan la DSA puede tener un algoritmo, ¿no?, y que serían susceptibles de sanción si lo descubre Europa? Bueno, los sesgos, cuando hablamos de sesgar, hablamos de cómo hemos entrenado ese algoritmo, es decir, con qué datos hemos entrenado ese algoritmo, cómo está diseñado ese algoritmo, pero sobre todo los algoritmos son un modelo de éxito, ¿vale? Cuando decimos un modelo de éxito, nosotros a un algoritmo le tenemos que decir queremos que busques al mejor empleado para esta compañía. O queremos que busques el contenido que sea menos dañino y al tiempo no sea ilegal en 27 jurisdicciones, ¿vale? Y entonces ese es un modelo de éxito. Habrá que ver si el modelo de éxito es adecuado. Habrá que ver cuántas reclamaciones han recibido, porque si están recibiendo muchas, a lo mejor el algoritmo no está bien hecho o el sistema de filtrado no es bueno. Por lo tanto, no solo estamos pensando en evitar que se decante en determinados tipos de comentarios políticos en un sentido o en el otro, aunque aquí también quiero puntualizar que hay una desinformación más de una orientación política que de otra.
Esto también hay que decirlo, por la propia dinámica de los sistemas de desinformación que estamos sufriendo en los últimos años. Y eso podría dar lugar a una discusión. Y, de hecho, eso puede dar lugar a que se cuestione que el algoritmo no sea bueno. Así que puede darse el caso de que o bien no esté sesgado, no esté pillando todos los contenidos ilegales y se le estén escapando algunos o muchos, o dependa demasiado de la moderación humana, que al final es la que funciona. El problema de las moderaciones humanas es que es tan terrible lo que se sube a las redes sociales que la gente no aguanta mucho tiempo moderando este tipo de contenidos. Ya. Una parte importante también de la nueva normativa es la protección a los menores. No sé qué pasos se han dado, ¿no?, para proteger a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes que tienen acceso a las redes. Es cierto que hay una preocupación evidente, todo el mundo piensa en los niños. El problema es que no sabemos definir qué es un menor de edad en Internet, porque no somos capaces de determinar la edad de quien entra en una red. Entonces, yo agradezco mucho esta preocupación que hay por los menores y por la adolescencia, pero el problema que tenemos, que está relacionado con otro reglamento que está en tramitación, el reglamento IDAS 2, es que no somos capaces de determinar la edad de la gente que entra en las redes. No somos capaces. De hecho, nos encontramos con padres y madres que llaman a las grandes corporaciones, a las redes sociales, para pedir que por favor no le quiten a sus hijos las cuentas cuando se detecta que son menores de 14 años. O sea, tenemos un problema más allá de lo que diga la regulación, que es, primero, identificar un menor de edad online y, segundo, que la adicción es tan grande que hasta los padres en muchos casos piden que den de alta a sus hijos o que les vuelvan a dar un acceso. De hecho, pues algunas Instagram, TikTok, ahora están pidiendo algún reconocimiento biométrico que es bastante malo, ¿vale? De hecho, se ha saltado el reconocimiento biométrico con una muñeca Barbie, así que imagínate cómo es el reconocimiento biométrico. Pero bueno, le dicen pasa el teléfono a tu padre, el padre hace así, se lo pone en la cara y acto seguido pues da de alta la cuenta y ya está. El problema que tenemos con los menores es amplísimo y va más allá de una regulación concreta que, por muy bien intencionada que esté, recae y reitero, en la imposibilidad de determinar quién es un menor en Internet, y la segunda, en la adicción y en la dependencia de las pantallas de los menores por culpa de todos nosotros. Una normativa, Paloma, entonces necesaria, ¿no?, que llega un poco tarde, como apuntabas tú al principio, y que tiene... Pero que lo importante es que llega, y que ha llegado en Europa, que bueno... Sí, mucho antes que en otros sitios. Justo. Y que plantea ahí también pues esas áreas un poco complicadas y que habrá que concretar, ¿no?, en futuras legislaciones. Sí, en eso estamos, a ver cómo se desarrolla, pero en todo caso, como te digo, expectantes de lo que ocurra en Estados Unidos, porque lo mismo nos deja obsoletas esta conversación en un par de meses. Pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Paloma Llaneza, CEO de Razona. Encantada de estar aquí, muchas gracias.